el Estado chileno, el gobierno de Chile, no han llegado a apreciar, no han llegado a reconocer los derechos culturales de los pueblos y no han llegado tampoco a apreciar a esos pueblos como pueblos con derechos políticos, como pueblos que pueden ser autorrepresentar su voz, llevar su voz y ser los que también determinan el futuro de sus respectivas culturas. De fondo hay una cuestión epistémica. La cultura originaria vemos el mundo de una manera articulada con los territorios. El patrimonio está articulado con el territorio. El patrimonio se diversifica con el territorio. Pero el territorio no es solamente la tierra, también es la fuerza espiritual de los mapuches. Pareciese que los pueblos no somos considerados por nuestros conocimientos sujetos también de cultura, sujetos de patrimonio. Es un problema que también me parece que tiene el pueblo de Chile, donde muchas veces la cuestión de la cultura y el patrimonio se ve como algo sumamente elitario o una visión de patrimonio totalmente monumentalizada y desconectada justamente del territorio. Yo creo que aquí en el caso que estamos hablando patrimonial o las artes representativas, es un poder que tenemos, ¿ya? Que estamos, yo creo que recién empezándolos a explorar. Tenemos como no tantos años de ello. Es fundamental que podamos tomar la decisión de controlar, de dirigir, de autodeterminar, pero es el tema del derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche y de los pueblos. El derecho a la autodeterminación es un derecho que tienen todos los pueblos. Solo nosotros, por estar en una relación colonial, no podemos ejercer ese derecho. No, que si no hay diálogo intercultural, vamos derechito a la asimilación. Sí. A la asimilación y de nuevo con esa sombra que baja de la cordillera, la sombra colonial, ¿ya? Donde ahora yo sueño con ese día, y ojalá que sea pronto, no tan lejos, que digan, mira, por fin vamos a tener esta gran institución de las culturas de los pueblos de Chile, ya, mapuche, todos juntos. Que si nosotros no recuperamos ese poder político, no recuperamos ese poder del derecho a la autodeterminación, no vamos a lograr instalar estos grandes sueños en el futuro de nuestros pueblos. Hay que hacer la pelea, la mien, no quedarnos sentados en ver lo que está pasando, sino que nosotros ser los actores como lo fueron nuestros antepasados.